Bienvenido a Conversaciones Rockeras. Aquí hablamos de rock de forma diferente. Buenas noches, buenos días, dependiendo del horario donde tú nos veas. Bienvenidos a una nueva emisión de Conversaciones Rockeras. Hoy tenemos un nuevo programa para todos ustedes y pues este programa es, como yo digo, una cita obligada con el rock. Era un programa que desde hace mucho tiempo yo quería hacer y hoy nuestro programa se va a llamar El último clavo en el ataúd y es la historia de Live Evil de Black Sabbath. Nos vamos a remontar al año de 1981-1982 y hoy tengo un gran invitado, a mi querido amigo Rogelio Matamoros, que muchos de ustedes conocen, es un gran fanático de Black Sabbath, me permito hasta decir que es un estudioso del grupo porque lo conoce muy bien, así que mi querido Roger, bienvenido a Conversaciones Rockeras después de una larga espera que no te concretábamos tener. ¿Qué tal, Armando? Muy buenas, como dices tú, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Y sí, muchas gracias por la invitación. Pues ya habíamos participado aquí hace mucho tiempo, donde me habías hecho el favor precisamente también de invitarme. Habíamos estado hablando de Black Sabbath y sí, ahora que se especificó que el tema era Live Evil, pues gracias por invitarme. En efecto, es un disco que yo favoriteo mucho. De hecho, es el disco favorito en mi vida, por sobre todas las cosas, por sobre cualquier género, sobre cualquier artista. Pues aquí estamos ya, listos para desmenuzarlo. Perfecto, Roger. Pues muchas gracias por aceptar la entrevista, la participación. Y bueno, para todos los que luego me preguntan que de dónde saco la información, que si es realmente verídico de lo que estamos hablando, esta emisión vamos a citar cosas de este libro de Tony Iommi, que ya lo conocen, de Mick Wall, que es un historiador de Black Sabbath, de este que les voy a mostrar de Geezer Butler, que él tiene un capítulo en su libro que se llama El último clavo en el ataúd, en referencia a Ronnie James Dio, y obviamente tenemos este de Ronnie James Dio. Bueno, sin más preámbulo, pues mi querido Roger, ¿por qué Live Evil te gusta tanto? ¿Por qué te marcó tanto en tu vida musical? ¿Qué representa Live Evil para ti? Mira, para mí es muy importante Black Sabbath. Yo los conocí cuando era un niño. Bueno, cuando era un niño, pues me tocó la explosión del heavy metal. Pues evidentemente fue casualidad, ¿no? Que me tocó aficionarme a la música cuando el heavy metal era una corriente en ebullición. Eh, empecé escuchando, pues creo que el primer disco de rock pesado de manera formal fue el Moving Pictures de Rush. Yo ya escuchaba Beatles, Queen. Beatles y Queen básicamente eran mi mundo desde niño hasta la preadolescencia. Pero cuando empecé a escuchar heavy metal, pues yo sé que mucha gente no considera a Rush estrictamente como heavy metal, pero estamos hablando del disco Moving Pictures en 1981, entonces no éramos tan estrictos en ese entonces, para nosotros todo era rock pesado, empezábamos a llamarlo heavy metal también, entonces no nos peleábamos y no le poníamos mucha atención a estar diversificando en géneros o subgéneros. Entonces yo comencé a escuchar Rush, obviamente Iron Maiden, Scorpions, Iron Maiden era Killers, el que estaba en su momento, estaban por sacar Number of the Beast, Scorpions era Blackout, eh, Ozzy Osbourne también lo empecé a escuchar. Y Dio tuvo mucho que ver porque también fue justo cuando él lanzó su primer disco como solista. eh, ya estaba yo bien prensado de este género musical, ¿no? En la radio sonaba Rainbow in the Dark, que fue un tema que lanzó en 1983 precisamente. Entonces como que yo lo considero que fue el momento así de explosión acerca de mi gusto por esta música y específicamente por Black Sabbath. ¿Por qué? Pues porque en WFM, Víctor Manuel Luján anunciaba Rainbow in the Dark y decía el primer sencillo del más reciente disco del ex cantante de Black Sabbath, que por cierto lo anunciaba como Ronnie James Dio. Pero bueno,
Entonces, al decir que era el ex cantante de Black Sabbath, me remitió a las revistas que yo ya tenía y en las cuales yo pasaba las páginas y sí veía ahí anunciada una banda que se llamaba Black Sabbath, pero que todavía no me capturaba. Entonces, el escuchar esa canción de Dio me hizo ya ponerme a leerlas, las reseñas, las entrevistas de Black Sabbath, y eventualmente escuché su música y pues me capturó. Me capturó. El primer disco que yo escuché, que compré, fue el Mob Rules, precisamente. Entonces mi primer contacto con Black Sabbath fue precisamente con esta alineación de Ronnie James Dio. Eh, Como en esos años, pues obviamente salían los discos nuevos y nos acaparaban nuestra atención, pues me tocó el momento precisamente del lanzamiento de Live Evil. Eh, lo empecé a ver en las tiendas y pues aquí no iba a cautivar esta portada con un diseño extraordinario en el cual están representados gráficamente al menos todas las canciones que se interpretan en el disco. Todas están interpretadas, representadas aquí por un personaje. Entonces, pues es una portada impresionante, una gran obra de arte que pues nos capturaba, y pues eso hizo que si yo ya había escuchado Mob Rules, dije, pues hay que escuchar este también. Un regalo de Reyes, el 6 de enero de 1984. Este disco llegó a mis manos en esa fecha y pues me cautivó. O sea, a mí, yo ya escuchaba, repito, a Maiden, a Judas Priest, Scorpions, pero cuando escuché a Black Sabbath, Sabbath me habló en otro idioma. Como que me hizo ver las cosas. No es que yo considerara Iron Maiden, a Judas Priest inmaduros o para niños, pero Black Sabbath me indicaba que la cosa era en serio. Y pues así fue, me cautivó. Eventualmente yo me aficioné más al heavy metal, a Black Sabbath, ya no lo solté. Bandas vinieron, bandas fueron, y sí, yo siempre continué con esta admiración y adoración por Live Evil. Eh, un disco que, repito, pues a mí yo ya era fanático de Black Sabbath por su música. Independientemente de eso, las versiones que grabaron en este disco eh, me cautivaron por la pesadez, por la brutalidad musical, guiada, al menos principalmente musicalmente por Tony Iommi y Geezer Butler, y la voz de Dio era un animal rabioso, me parece que estaba en su apogeo a nivel de su carrera. Pero bueno, eso es mi apreciación. Vámonos con la cuestión, pues si no técnica, de datos. Live Evil se grabó durante la gira promocional del disco Mob Rules, el que ya había mencionado. Esta gira se llevó a cabo en 1982 y este disco se grabó en Seattle, en la ciudad de Seattle, Washington, en San Antonio y en Dallas. Si quieren más precisión, pues fue 23 y 24 de abril, y los días de mayo no los recuerdo, pero fueron en esas 4 fechas. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, Black Sabbath ya traía trazada la promesa y la intención de grabar desde hacía muchos años un disco en vivo por primera vez de Black Sabbath. Esa empresa ya la habían emprendido durante los 70s. Habían grabado unos conciertos, obviamente con Ozzy Osbourne en 1972, pero cuando los escucharon resulta que no eran del todo agraciados en cuestión técnica. No les gustaron cómo habían quedado, quizás no habían sido precisamente algunas de sus mejores presentaciones en vivo. Entonces por eso el disco lo enlataron. Nunca salió, sino hasta 1980. En ese año lanzaron el disco Live at Last, que hay que mencionar, hay que aclarar las cosas. Live at Last no fue un disco oficial, fue un disco legal porque no es un disco pirata, y resulta que lo editó el ex manager de la banda. El ex manager se había quedado con las grabaciones, con los derechos de explotación, y resulta que en 1980, como Black Sabbath resurgió ya con la adición de Ronnie James Dio como cantante y Heaven Angel siendo un exitazo, pues este ex manager, ex manejador, optó por editar el disco con las grabaciones en vivo que había hecho Black Sabbath en 8 años antes, 7, 8 años antes. Entonces, repito, el disco no es ilegal, es un disco legal, pero no es oficial. No es oficial, ¿por qué? Porque no lo editó Black Sabbath. Black Sabbath no dieron jamás la autorización, pero sin embargo no tenían tampoco el poder legal para impedir que se editara.
Entonces finalmente salió a la luz Live at Last, y quienes ya lo conozcan, pues evidentemente sí, era claro que no era un disco que haya quedado con muchos valores de producción. Sonaba efectivamente como un disco pirata, bien grabado, pero como un disco pirata. Entonces por eso es que Black Sabbath nunca lo quisieron editar, lo tuvieron ahí enlatado. Entonces traían atrasado lo de la edición de un disco en vivo, traían atravesado el chamaco de que el ex manager había editado ese disco que a ellos no les gustaba. Entonces ya con Ronnie James Dio ya afianzada la alineación, digo, con Heaven and Hell les fue muy bien y con Mob Rules todo se concretó más, les estaba yendo muy bien en cuestión de números, o sea, vendían muy bien sus conciertos, vendían buenas cantidades de discos. Sin embargo, la alineación internamente, la banda ya estaba resquebrajándose por varios temas que sí va a ser importante tocarlos más adelante. Pero mientras tanto optaron por grabar algunas fechas durante la gira de Mob Rules para editar finalmente el disco oficial en vivo de Black Sabbath, el cual pues ya lo dijimos es Live Evil. Cabe mencionar que este disco, aparte de haber sido grabado en audio, fue filmado porque se tenía el plan original de lanzarlo con el disco en vivo y un videocassette presentando el concierto pues, en documento audiovisual. Sin embargo, pues como ya mencionamos y ya se sabe, la alineación ya traía muchas broncas internas. Ahorita que Armando mostró los libros y que se refirió a ellos como la mejor fuente de información, yo le doy la razón. Efectivamente, sobre todo cuando se trata de autobiografías, porque ahí, pues, ¿qué mejor fuente de información puede haber que la misma voz de los autores de la historia, ¿no? Sin embargo, también con la experiencia de estar leyendo ya muchas biografías o entrevistas directamente, eh, nosotros nos vamos dando cuenta de que incluso a los artistas también se les va olvidando la historia real o debido a diferentes circunstancias, en diversos momentos ellos dan una versión de las cosas, la cual eventualmente cambia, ¿no? Y lo digo porque así como la- la- las autobiografías pueden ser una fuente fidedigna, pues también ahí de repente nos damos cuenta cuando los artistas están mintiendo o cambian la historia o ya no tienen certeza de lo que están contando. ¿Por qué? Pues porque precisamente de esta historia hay muchísimas versiones. La que se supo en aquellos años, estrictamente cuando Ronnie James Dio y Vinnie Appice dejaron Black Sabbath en medio de pleitos, pues en aquellos años por todos lados nos enterábamos de que eh, en el momento de la postproducción del disco, Tony Iommi, ya se empezó a saber que Tony Iommi y Geezer Butler tenían la muy extraña costumbre de trabajar en el estudio, trabajar de noche. Entonces, ahí como que no había un acuerdo. Entonces, mientras Ronnie James Dio y Vinnie Appice llegaban de día al estudio para trabajar en la mezcla y en la postproducción, pues resulta que estaban esperando a Tony Iommi, a Geezer Butler y jamás llegaban. Y eso debido a esa extraña costumbre, repito, de trabajar por las noches. Bueno, en esa época la historia era de que Dio y Vinnie Appice llegaban al estudio y ellos metían mano a la mezcla de la grabación con la intención de beneficiarse técnicamente, es decir, supuestamente le subían el volumen a la voz y a la batería. Eso hizo enfurecer a Tony Iommi y a Geezer Butler y por eso es que se dio la separación. Pasaron los años y incluso en 1992 se volvieron a juntar y ya nos empezaban a contar historias distintas, porque obviamente se tocaba el tema cuando les decían, bueno, pues en 1982 se pelearon, se disgustaron y por eso se habían separado. ¿Qué pasó ahora? Y bueno, pues nada más decían que ya habían madurado, que ya habían dejado las cosas atrás, pero cuando se tocaba el tema nos dábamos cuenta que ya iban cambiando las versiones. En los libros que menciona Armando, sobre todo el de Tony Iommi y el de Geezer Butler, se sigue manteniendo la misma historia, pero ya hay diversos elementos. Y uno de importancia es que, pues esta fue una más de las épocas de fuerte consumo de drogas en el núcleo de Black Sabbath. Estrictamente Tony Iommi,
y aunado ahí con Geezer Butler. Entonces, incluso hay la versión de que hasta el ingeniero de sonido, yo he leído entrevistas donde también hablan de que Martin Birch, el productor de los discos en el estudio, él también le entraba bastante duro a las drogas, por ejemplo, en la grabación de Mob Rules. Entonces, que hay veces que ni siquiera recuerdan cómo habían sido esas sesiones de grabación. Oye, Pero bueno, el Roger, tema, sí, dime, hermano. perdón que te interrumpa, pero Venga, también hay, venga, es excelente lo que acabas de comentar, pero venga. también hay versiones donde, pues el mismo Geezer Butler dice que Ronnie James Dio le gustaba fumar marihuana. Ujú. O sea, realmente, pues estaban todos inmersos en un periodo de drogadicción bastante fuerte. Eh, Fíjate que no es por defenderlos, no sé si, pero yo no sé si quisiera llamarlo drogadicción, pero sencillamente andaban en la fiesta. Es decir, Dio, por ejemplo, sí se habla mucho de que, de lo que dices de que fumaba marihuana, pero te repito, lo que dice Ayomi es que cuando grabaron Mob Rules, que todos estaban muy metidos en el consumo de la cocaína. Entonces ahí aparentemente hasta Ronnie James Dio, ¿no? Que a fin de cuentas es lo de menos, y si Sí, quieres sí, que lo sí. llamemos consumo, drogadicción, pues sí, a fin de No, cuentas no nos son vamos a drogas, ¿no? espantar por eso, ¿no? No, claro, ¿no? Incluso al mismísimo Glenn Hughes lo tuvieron que correr de las grabaciones de Mob Claro. Rules porque les quitaba mucho tiempo. No, y fíjate que Tony Iommi dice que Glenn Hughes eh, le decía, quítate que ahí te voy a Ozzy Osbourne con respecto al consumo de drogas. O sea que imagínate, ¿no? O sea, Sí, Dios los hizo y ellos se juntaron. claro. Y también dice Geezer Butler en su libro que tuvieron que correr a Ozzy porque fue la mejor forma de ayudarlo para que pudiera recuperar su vida. Sí, es que es lo que te digo, con el tiempo maduraron y han ido modificando las versiones. Me puedo imaginar que incluso ellos mismos han analizado su vida tantas veces que han modificado sus razonamientos y por eso es que nos han estado cambiando las versiones, ¿no? Yo Sí, dudo que en aquellos años, en 1979, lo hayan corrido por ayudarlo. O sea, fue en definitiva porque ellos se estaban sumiendo juntos, ¿no? Y en sí, buena sí, sí. parte por culpa de Ozzy Osbourne. Pero te digo, ya conforme ha pasado el tiempo y lo han vuelto a analizar y lo repiensan, pues se caen en cuenta de que a fin de cuentas a todos ayudó, ¿no? O sea, si hubieran seguido juntos, hubieran ido derechito a la autodestrucción, que de por sí ya estaban, ¿no? En el camino, eso hubiera sido peor, Yo sabes seguramente. que suelo decir que yo agradezco esa ruptura que hubo en Black Sabbath con Ozzy porque nos permitió dos cosas. Primero, que Dio llegara a Black Sabbath y viviéramos un periodo extraordinario de música. Y también eso permitió que Ozzy Osbourne desarrollara una carrera solista muy interesante. Totalmente de acuerdo, sí, sí. Las cosas por algo suceden, ¿no? Por algo suceden y ya lo dijiste. O sea, de esa crisis por la que estaba pasando Black Sabbath, pues nacieron dos momentos muy importantes en la misma historia de la banda, ¿no? Porque o sea, como seguidores de la banda, es- 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 sientes como un agregado la carrera de Ozzy Osbourne y Sí, eventualmente la de Dio, ¿no? O sea, sí, como sí, que se sí. diversifica más, ¿no? Ok, entre ellos hubo problemas, se separaron, pero uno como seguidor, a fin de cuentas, de alguna manera resultó beneficiado, ¿no? Porque ya lo dijiste, tuvimos Heaven Angel por un lado y por otro lado Blizzard of Oz, y unos 2 años más tarde, Holy Diver, Sí, ¿no? Entonces, efectivamente, el beneficio ahí fue para todos. el universo sabatiano se expandió. Así es. Y pues bueno, comentaba que entonces pasaron los años y ya la historia nos la han cambiado un poco. Resulta que ahora hacen alusión a que el ingeniero de grabación, que es el que en esos momentos estaba de chismoso con Tony Iommi y Geezer Butler, diciéndole que llegaba a Dio y le movía los controles y todo eso, resulta que él también estaba en lo del consumo de las drogas y el alcohol. Claro, por acá arriba viene su nombre, Lidi Carlos se llamaba. Exactamente, Ujú. exactamente. Sí, ese cuate fue el encargado de generar ese run run. Porque mira, mientras Tony Iommi y Geezer Butler siempre repetían la historia de que Dio se metía y le movía los controles, Ronnie James Dio desde el 1982-83 lo negó.
y Vinny Appice también. Entonces Sí, tenías las dos versiones que te digo, finalmente ya conforme pasó el tiempo y se reunieron ya estrictamente cuando hicieron Heaven and Hell, la banda, ahí ya como que había un acuerdo y sí todos empezaron a manejar la teoría de que todo había sido malos entendidos debido a la mala información de alguien. Entonces te digo, pasa el tiempo y yo creo que ellos mismos van revisando sus vidas y toman, adoptan nuevas concepciones de la misma, ¿no? sí, El Vinny tema es que Appice, en su momento se separaron, punto, ¿no? claro, Vinny Appice llegó a decir que, pues más que nada el estudio, el tiempo de grabación era muy costoso Ujú. y que Dio era muy trabajador y trataba de Sí, sí. aprovechar todos los momentos. Y si no había nada, porque estaban esperando a Tony Iommi y a Geezer Butler, pues decían de estar de ociosos a estar ahí escuchando, porque ahora es como lo manejan, ¿no? Que ellos se ponían a escuchar las pistas, no a modificarlas, sino a escucharlas, ¿no? Sí, y decía Dio, pues es que hay que adelantar el trabajo, pues porque necesitamos sacar este disco. Así es. Ujú. Entonces, pues bueno, mira, de esos desacuerdos, finalmente la banda se separó, pero en ese momento se editó el disco, el Ivy Ball, y la película es así, pues, híjole, yo desafortunadamente creo que nunca la vamos a ver. Eso lo digo porque en su momento, yo siempre que se le pregunta a Tony Iommi, él ha manejado la versión de que Ronnie James Dio se oponía al lanzamiento del video de la película de la Bible. Nunca explicó por qué. Bueno, nada más decía que a Dio no le había gustado lo que se había filmado. Yo me imagino, es que esa es la otra, como admiradores o estudiosos de esto también, pues después de estar leyendo las biografías, las entrevistas, pues también ya podemos sacar nuestras conclusiones, ¿no? Y más allá de lo que ellos te digan, eh, pues ya es que ya terminas conociéndolos. Y si Sí, aparte de eso tuviste la oportunidad de conocerlos en persona, pues ya tienes más perfilados sus personalidades y puedes ir aclarando todos esos misterios, ¿no? Dentro de sus historias. la relación entre ellos se fue desgastando tanto que había el grupito de Ayomi Geezer Butler y el Exacto. otro Dio Appice, o sea, dos equipos en una misma banda. Y a Sí. Dio lo acusaron de tratar de tomar el control de la banda. Y Tony Iommi se sintió desplazado porque después de más de una década estaba permitiendo que alguien propusiera algo nuevo y entonces se sintió incomodado. Aparentemente esa es una de las versiones que se maneja. Y después Geezer Butler le dijo, oye, ¿sabes qué? Pues la verdad quiero que el disco lo haga Tony Iommi, que lo haga a su gusto, no intervengas. Y ahí es donde viene el momento de la ruptura. Y entonces le dice Dio, bueno, que pues estoy fuera del grupo, ¿de qué se trata? Ah, porque a Dio lo acusaron de que estaba ensayando con un grupo a la par para el lanzamiento de su carrera y que pues ya tenía firmado un contrato de grabación. ¿Ves a lo que me refiero? Fíjate, eso de la acusación de que estaba ensayando es reciente. O sea, es una historia reciente. En su momento, de lo que sí lo acusaron es que de que ya sabían que había negociaciones con Warner. Warner fueron los instigadores de todo, porque ellos son los que, siendo miembro de Black Sabbath, a Ronnie James Dio le ofrecieron que grabara un disco como solista. Uh -huh. Entonces, te digo, yo no, al menos yo no recuerdo en aquellos años haber escuchado que ya estaba ensayando. Eso lo he leído recientemente. Entonces te digo, van saliendo poco a poco diferentes versiones o más información, pero el tema es que eso sí es cierto. O sea, en Warner ya le habían ofrecido a Dio la opción de grabar un disco como solista. Él la aceptó, pero no se lo dijo a ellos. Ellos se enteraron, ese fue el problema, ¿no? Entonces, yo creo que Ronnie James Dio pensaba manejar la dualidad, es decir, seguir siendo el cantante de Black Sabbath y al mismo tiempo lanzar el disco como solista. Pero evidentemente eso no estaba dentro de los planes de Tony Iommi ni de Geezer Butler, no les gustó. Y pues vino el rompimiento, ¿no? Entonces yo siento que de ahí vino ya la total negativa por parte de Ronnie James Dio para que el Ivy Ball, el video, se lanzara. Eso en aquellos años. En la actualidad, las últimas versiones que he leído es que algo pasó ya con esos rollos, porque está filmado en película, no es video. Algo pasó con esos rollos
almacenes en las bodegas de Warner y o se perdieron o están dañados. Entonces, por eso es que yo siento que ya definitivamente va a ser imposible verlo. Dentro del mercado de la ilegalidad, hay por ahí varios videos que se han escapado de esas filmaciones y para mí son estremecedores porque incluso quien los ha rescatado ha hecho muy buen trabajo de edición y a pesar de que son carretes de película 16 milímetros muy en bruto, pues han logrado hacer una mezcla con el sonido precisamente del Live Evil y por ahí unos videoclips en YouTube y repito, en los círculos de la piratería que para nosotros son estremecedores, ¿no? Porque logras ver ahí un pedazo de Live Evil, ahora sí que en vivo, ¿no? Valga la redundancia, verlo en video y pues, repito, al menos para mí es estremecedor. Claro, Roger. Oye, y otro detalle, no sé si recuerdes la contraportada del Live Evil. Ahí viene un detalle, el vocalista es Ronnie Dio, no viene como Ronnie James Dio, lo que nosotros pensaríamos que fue un error de impresión, No, para en nada. realidad fue una estrategia de Geezer Butler Fue y una de Tony vengancita. Iommi, o sea, fue pues una venganza, ¿no? Una Sí, sí, sí. vendetta, lo hicieron con todo el dolo posible, pero te lo dejo para que lo expliques. No, pues para Dio fue una patada baja, porque sí le molestó. Mira, la realidad es que Ronnie James Dio era una persona muy gentil, extremadamente gentil, muy humana, muy aterrizada, pero también tenía un ego tremendo. Eh, en el libro de Geezer Butler que mostraste, precisamente ahí para mí fue revelador todo lo que cuenta de Ronnie James Dio, porque deja ver que efectivamente Dio estaba perdiendo el piso. Y repito, ya como estudioso de la banda, con tanto que le he dedicado, yo me atrevo a decir que no era culpa de Dio. O sea, fue al igual que con Ozzy Osbourne, fue totalmente responsabilidad de su manejadora Wendy Dio, porque es quien lo aconsejaba, ¿no? O sea, resulta que durante la gira de Mob Rules, precisamente, primero, eh, Dio ya estaba pidiendo un porcentaje mayor al que se le daba de ganancias. Así eso molestó muchísimo Sí, a Geezer Butler y a Tony exactamente. Iommi, porque le dijeron, es que así no lo manejamos, o sea, el dinero se reparte entre 4 personas. Al menos ahí eran Ujú. tres que se llevaban la parte igualitaria, porque a Vinny Appice no le pagaban lo mismo. Sí, era el más Pero, joven de la banda, pero sí, y el de menos, el que estaba menos menos involucrado, ¿no? experiencia, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Pero Dio ya quería más de lo que habían acordado, para empezar. Pero lo que sí me sorprendió mucho más, es que ya quería cobrar incluso regalías sobre las canciones que él no compuso de Black Sabbath, es decir, War Pigs, Iron Man, Paranoid, Children of the Grave, por el hecho de que él la estaba interpretando durante los conciertos. Ujú. Entonces habla así ya de unas exigencias que estaban saliéndose totalmente de lo racional. Y repito, cuando ya conoces a la personalidad de un artista y por otro lado también conoces la de sus manejadores, pues te das cuenta, ¿no? De la mala influencia que fue para ese momento Wendy Dio, ¿no? Sí, y ¿sabes qué te iba a decir? A mí, una de las versiones que más me llamó la atención de toda esta investigación de Black Sabbath es lo que dice Vinny Appice, que llegó un momento en que la gira pues fue una lucha de egos, que se gritaban mucho Ronnie James Dio, Tony Sí, Iommi, sí, sí, Geezer sí. Butler con Dio, y dice fue muy complicado porque por ejemplo fuimos a tocar al Reino Unido ya en plena gira de Mob Rules, tuvimos que parar porque fallece el papá de Tony Iommi. Ujú. Entonces paran la gira y ya después se van a hacer la parte americana. Y dice Vinny Appice, Tony Iommi y Geezer Butler no tenían ningún problema conmigo. El problema era con Ronnie James Dio, lo Sí, sí, atacaban sí. mucho, pero pues ahí era una clara lucha de egos en el grupo. Y el problema para Vini es que él se quedaba en medio de los dos bandos, porque Dio era muy demandante. Es decir, Vini quería hacer las paces, quería como que mediar entre los dos bandos. Incluso él menciona que era muy claro que Geezer Butler y Iommi viajaban juntos y él viajaba con Dio.
Ujú. Entonces, en algún momento, como que para tratar de mediar el asunto, Vinny se llegó a ir en el transporte con Tony y Ah, con Geezer, sí, y eso le sí, sí, molestó sí. muchísimo a Dio. Es que se acababa el concierto y digamos que había dos limusinas, ¿no? Exacto, sí. Una para Geezer Butler y Tony Iommi y otra para Dio. Una para los británicos y otra Ajá. para los italianos. Sí, sí, sí. Y entonces pues, sí, como que no cuadraban mucho. Y dice, y bueno, Tony Iommi decía que él trataba de retener a Vinny Appice en la banda, pero obviamente tenía un vínculo de amistad muy fuerte con Ronnie James Dio. Así es. Y entonces pues Dio le platica de su proyecto y pues obviamente lo sedujo, le fue más atractivo para Vinny Appice. Incluso dice Vinny Appice, bueno, siempre es muy difícil volver a empezar, pero valía la pena porque Ronnie James Dio pues iba a ser una gran estrella, iba a despegar. Dice, por eso me la jugué con Ronnie James Dio. Y después dice Dio que él, uno de sus principales aliados que buscó era su gran amigo Jimmy Bain, que había estado en Rainbow. Y Así bueno, eso es. ya es tema del disco debut de Dio. No, pero fíjate, ahí te va otro capítulo similar y que sí tiene mucho que ver. Eh, después de, después de la época de Holy Diver, de Last in Line, de Sacred Heart, todo eso, hubo un momento en el que Vinny Appice salió de la banda y entró Simon Wright, quien fuera baterista de AC/DC. Bueno, pues después de eso, una vez más regresó Vinny Appice a la banda de Dio, pero resulta que en ese momento se dio la reunión de Black Sabbath con Ozzy Osbourne en 1997. Bueno, como originalmente iban a hacer dos conciertos, pero terminaron haciendo la gira, resulta que desde entonces ya Bill Ward tenía problemas cardíacos. Entonces la banda temía que Bill Ward les fuera a dar un sustito en algún momento, pues se llevaron a Vinny Appice de gira. Se lo llevaron de gira por si acaso, es decir, él prácticamente estuvo parado, aunque sí hubo unas fechas en Europa donde efectivamente tuvo que tocar debido a unas recaídas de Bill Ward. Bueno, pues ese movimiento, Ronnie James Dio no se lo perdonó a Vinny Appice jamás. Entonces, jamás regresó Vinny a la banda de Ronnie James Dio, nunca lo volvió a recibir. Se volvieron a juntar hasta que se reunió Heaven Angel con Ronnie James Dio, Tony Iommi y Geezer Butler. Recuerda que originalmente Heaven Angel, cuando se formó este proyecto, el baterista era Bill Ward y que una vez más hizo un drama también. También esa es la otra, Bill Ward ha hecho dramas 20,000 veces en Black Sabbath. Bueno, pues ahí hizo otro y entonces como Heaven Angel todavía ni grababan y ya se ven todos sin baterista otra vez. Pues ya es donde finalmente el mismo Ronnie optó por perdonar a Vinny Appice y fue entonces que se reencontraron, ¿no? Pero sí, Ronnie siempre lo celó bastante, ¿eh? Oye, y dos detalles importantes. Llegó un momento en que Tony Iommi, de acuerdo a este libro, perdió los derechos del nombre de Black Sabbath. Momentáneamente los tuvo Sharon Osbourne. No, jamás los perdió. Eh, él los tenía. Él toda la vida los tuvo, incluso todo era legal, o sea, los demás músicos le habían cedido o le habían vendido sus derechos, ¿no? Pero, pues sí, en algún momento, eh, como se empezaron a dar las reuniones con Black Sabbath y Ozzy Osbourne, pues ya como que todo era, entre comillas, miel sobre hojuelas, pero recuerda que en 2005 hubo otra vez ahí un altercado en el cual Sharon Osbourne atacó a Iron Maiden sobre el escenario en un concierto. Bueno, eso hizo que Black Sabbath de nueva cuenta se separara, porque esa acción fue algo que obviamente salió de la cabeza de Sharon Osbourne, pero obviamente Bill Ward, Geezer Butler y Tony Iommi reprobaron esa acción totalmente y se dio la separación de nuevo, eso fue en 2005. Entonces después de la separación es cuando se vuelven a juntar como Heaven Angel con Ronnie James Dio. Al hacer esa reunión de Heaven Angel, fue decisión de la banda, precisamente no salir como Black Sabbath, y ellos lo hicieron, número uno, para evitar confusiones entre los fans, porque dijimos, vamos a salir como
con una alineación de gira en la cual vamos a interpretar nada más el material que hemos grabado con Ronnie James Dio. Es decir, no vamos a tocar ni Iron Man, ni War Pigs, ni Children of the Grave, ni Paranoid. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues vamos a salir bajo otro nombre. Y fue que ellos decidieron salir como Heaven and Hell, y también en algún momento, no lo dudo, eso nunca lo dijeron, pero no dudo que lo hayan hecho para evitar algún pleito legal con Sharon. Claro, O sea, y ya la veían el repertorio básicamente eran estos dos discos. y de Humanizer. Sí, sí, totalmente. Entonces ahí, y te digo porque eso está incluso, tú como abogado, por ahí puedes buscar, y porque por ahí está el documento legal de cuando Sharon demandó a Tony Iommi, y eso ya fue por ahí en 2000, ya muy avanzado el 2007, si no es que en el 2008. Ah, sí, y es que, mira. Te digo, y lo puedes buscar en internet y ahí está el documento, y se puede verificar la fecha. Sí, de acuerdo, y es que, vaya, la sombra de Ozzy no dejaba Black Sabbath, porque se nos está pasando un aspecto importante. Cuando sale Live Evil, de repente aparece este disco también en los aparadores de las tiendas, y entonces dices, bueno, ¿cómo Ozzy, Speak of the Devil, va a tocar sus temas solistas? Y volteabas a ver la contraportada, y puro tema de Black Sabbath, y uno no entendía en esos años por qué esperabas Crazy Train, Over the Mountain, I Don't Know, todas esas míticas canciones de Ozzy, y de repente viene Speak of the Devil. Y luego Ozzy, que también es muy peculiar en algunas cosas, pues en el arte ve lo que saca, y luego sacaba una persona de talla baja, que después él llamaría Little Ronnie, que era una clara provocación a Ronnie James Dio, pero te dejo esta parte para que tú le expliques. No, y es que Armando, lo primero que dijimos es que uno se apasiona, y mira, ya donde andábamos, y como que se nos andaba olvidando el meollo del asunto, es decir, sí, porque de repente teníamos dos discos de Black Sabbath en los aparadores en los 80s, y decías, puta, pues ¿cuál compro, no? Pues ahí te va. Resulta que, como ya mencioné, el que se planificó primero fue Live Evil, pero en ese, pues Black Sabbath lo planificó, digo, llevaban años planeándolo, entonces se la llevaron relax. Resulta que en ese momento el manager de Black Sabbath era Don Arden, un ampón del rock. El papá de Sharon El papá Osbourne. de Sharon Arden, exactamente. Bueno, pues Sharon, egresada de la Universidad de Don Arden en cuestión de negocios y malos manejos, pues le aprendió todo a su papá y lo superó. Resulta que Don Arden había sido el manager también bueno, nunca fue el manager de Ozzy Osbourne, pero sí firmó a Ozzy Osbourne. Cuando Ozzy inició su carrera como solista, lo firmaron para un sello discográfico de Don Arden. Pero en ese inter, Sharon se peleó con su padre. O sea, ya no se toleraron, se pelearon, y Sharon, pues ya ves que es de declarar la guerra hasta la muerte. Entonces resulta que para zafarse ya del contrato discográfico con su papá, de Ozzy, con el contrato de Ozzy, todavía le debía dos discos. Entonces ella dijo, no, pues ya para terminar mi contrato con mi padre, le voy a entregar un disco doble de Ozzy Osbourne. Recuerda que ya había muerto Randy Rhoads, entonces todo el mundo esperaba el famosísimo disco en vivo con Randy Rhoads. Sí. Pero Sharon dijo, no le voy a dar ese disco. Voy a grabar un disco en vivo, y para acabarlos de joder, tanto a Don Arden como a Black Sabbath, va a ser un disco en vivo con puras canciones de Black Sabbath, ¿no? Entonces ella ya sabía que Black Sabbath quería sacar un disco en vivo también. Entonces, ¿cuántos pájaros de un tiro mató? Se vengó de su padre, terminó el contrato discográfico con su padre, y pues le dio una patada también a Tony Iommi en el trasero, ¿no? A Black Sabbath. Entonces, por esa razón, Sharon grabó al vapor este disco, Speak of the Devil, e hizo que saliera a la venta antes. Entonces, eso sí, antes que Live Evil, perdón. Entonces, eso obviamente aceleró también a Tony Iommi, quien ya pues nada más apuró, ¿no? La postproducción del disco, pero sí, finalmente Speak of the Devil salió antes. Oye, y también, perdón que te interrumpa, Sharon se dio el gusto de presentar a Dio con Tony Iommi en una fiesta en Los Ángeles, no sé si recuerdes. Mira,
Es que resulta que Sharon Arden, en ese entonces era Sharon Arden, ella como trabajaba con su padre, pues obviamente había trabajado con Black Sabbath en muchas ocasiones. Ujú. Incluso ella salió durante un tiempo con Tony Iommi, o sea, ve nada más Sí, ya los estamos sacando aquí el los ventaneando caminos rockero. torcidos. Pues sí, pero resulta que ella fue ahí su liga de Tony Iommi en algún momento, y efectivamente, ya lo dijiste, cuando Ozzy salió de Black Sabbath, ella misma recomendó a Ronnie James Dio y ella misma concretó la cita para que se conocieran Dio y Tony Iommi, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está el entorno en el cual se lanzó la Evil y pues ya dijimos todo el entorno, ya lo planteamos, el disco. El disco, ya lo dije, es una brutalidad. Eh, este disco se reeditó, bueno, no se reeditó, se editó el año pasado una edición de lujo por el 40 aniversario de la Evil. ¿Tú tienes esa versión? Aquí la tenemos, mira. Ok, pues platícale a la gente qué trae. Creo que trae un libro, ¿no? Lo que quiero decir es que se editó precisamente a los 40 años, eh, viene remasterizada y se aventaron ahí el tiro también de editar una remezcla. Actualmente ya se puso muy de moda este tema de las remezclas y las remasterizaciones. Eh, ¿Por qué? Bueno, pues porque conforme pasa el tiempo y avanza la tecnología y los métodos de que escuchamos la música, pues obviamente también, como esa tecnología ha avanzado, permite que los discos al remasterizarlos se les limpie el sonido y se les pueda aumentar el volumen, o sea, se les hace una limpieza y se actualizan esas grabaciones viejas a la actualidad de la tecnología. Bueno, eso hace que también ya mucha gente se equivoque, confunda los conceptos y crea que siempre porque un disco es, de entrada no saben ni la diferencia entre remasterización y remezcla. Entonces ya cuando cualquier disco es sometido al proceso de remezcla o de remasterización, la gente cree que es porque estaban mal mezclados o mal producidos o mal grabados. O sea, y no es así. Por ejemplo, de este disco de Live Evil, nadie jamás nos quejamos del sonido. Por el contrario, creo que era una de las características. El sonido es una brutalidad, repito, quien lo tenga y lo haya escuchado, el volumen y la distorsión que manejan Tony Iommi y Geezer Butler es tremenda, es una barbaridad. Y precisamente la calidad con la que fue grabado permite que se haya disfrutado durante tantos años de una grabación tan pesada, tan agresiva y de una manera, valga la redundancia, tan disfrutable precisamente por la calidad de grabación. Entonces, pues a mí en su momento era de lo que me cautivaba, ¿no? Para mí era como escuchar a Godzilla y a King Kong pelear, porque era una barbaridad así de distorsión, yo los podía escuchar con audífonos o en el aparato reproductor de discos que teníamos en la casa, y era un disfrute, precisamente era como que un buffet, un festín de distorsión y de decibeles, ¿no? A eso, la brutalidad que tenía Dio para cantar en ese momento. Según yo, incluso me atrevo a decir que esa época de Mob Rules fue la época dorada de las cualidades vocales de Ronnie James Dio. Y mira que le duró mucho, ¿eh? O sea, todas las giras que hacía y las grabaciones de Holy Diver, de Last in Line, de Sacred Heart. Dio fue una persona que siempre mantuvo en buenas condiciones su poderío vocal, pero insisto, en mi apreciación, la gira de Mob Rules fue la que nos permitió disfrutarlo de una manera brutal, ¿no? Entonces, repito, las cualidades de la grabación fueron estupendas. Y ahora que se editó 40 años después esta caja con una edición remasterizada y una remezclada del disco, hacen de verdad el disfrute sea cuádruple, ¿no? Porque son 40 años. Incluso para la remezcla se usaron archivos de otros conciertos que habían sido grabados para la finalidad del disco, pero que nunca se ocuparon durante la mezcla o la edición original de 1983. Entonces, pues sí, es un festín, la que yo muestro aquí pues, es la versión de viniles, trae los dos discos dobles, o sea, el original remasterizado y la edición remezclada, trae un libro de pasta dura precioso, o sea, con una gran cantidad de material gráfico, información pues mucha de la que ya conocíamos,
pero de alguna manera renovada. Y lo que menciono, o sea, muchas veces vienen ahí los testimonios de Butler, de Ayomi, de Vinny Appice, y ya nos cuentan la historia de manera distinta. O sea, la misma historia, pero con un diferente perfil, ¿no? Que nos permiten sacar las deducciones que ya hemos estado hablando. Oye, Trae un Roger, póster más o y menos cuánto vale esa edición en el mercado, ¿cuál es su valor? yo creo que un precio promedio al ser como 3,000 pesos. Ok, Eh, Digo, ahora todo el mundo ya sabe de la existencia de Amazon, y sabes que Amazon pues, es una herramienta extraordinaria porque si estás ahí pegado, dedicándole un ratito diario, de repente te encuentras unas ofertas tremendas, ujú, y te lo puedes encontrar de oferta, ¿no? O sea, lejos de los 3,000 pesos que ya mencioné, lo puedes encontrar en 2,000 pesos, en 1,800, en fin, ¿no? Pero sí, Oye, digamos que un precio promedio son 3,000. ¿y en la que tú tienes, viene ese libro de pasta dura? Sí, déjame lo abro. Sí, el libro está extraordinario porque hace un rescate, repito, de material eh, pues, bibliográfico, De las fechas fotográfico. del tour, todo eso, ¿no? No trae las fechas del tour, no me acuerdo. Aquí lo tengo ya, pero mira, es el libro. Es Wow, una maravilla porque qué es chulada pasta de dura. libro, ¿eh? Es una pasta dura, es de 12 pulgadas por 12 pulgadas, porque es del tamaño de los discos. Ah, sí trae las fechas, mira, tienes toda la razón. Mira, ahí se Ok, alcanzan a ver sí, sí, las ahí se fechas ven. del tour. Obviamente trae infinidad de carteles, de boletos, material, repito, fotográfico. Ok. eh, sí, 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 A ver si luego me regalas unas fotos de ese libro para ponerlas en la edición, claro. ¿no? Mira, trae también una réplica del Tourbook de la gira de Mob Rules. Ok, Los Tourbooks, pues ya ves que de por sí también son material sí, fotográfico, ¿no? Y algunas entrevistas. Y pues para el coleccionista, obviamente, esto es material de lujo, ¿no? Es una joya. Y si oye, no lo si no lo tenías o no lo conocías, pues más, a ¿no? ti que te gusta también las playeras, ¿hay alguna playera de Live Evil? En su momento la hubo, o sea, estamos hablando de 1983, eh, pero cuando se reunieron como Heaven and Hell, editaron una versión con el arte, con la portada, Ujú. pero no dice Black Sabbath, dice Heaven and Hell. De hecho, esa fue la playera oficial en México también, cuando vinieron. Esa playera se vendió con las fechas mexicanas impresas en la espalda. Yo la he tratado de conseguir en el Chopo y jamás la he visto ni siquiera en copia pirata, nada similar. Sí es difícil ya, o sea, tú sabes que mucho de ese material lo tienes que adquirir en el momento, Sí, o si no, pues ya se dificulta, ¿no? Mira, te quiero mostrar, esta es la versión remasterizada, ujú, o sea, es igualita, como, tal y como la conocemos, pero está remasterizada. Y esta es la edición remezclada, que obviamente incluye una portada distinta. Las canciones son las mismas, pero están remezcladas, o sea, para explicar un poquito el proceso, pues haz de cuenta que vuelven a desarmar esos masters con los cuales se editó la primera edición del disco, la limpian, la vuelven a mezclar, la vuelven a pegar, la despegan, la limpian, la vuelven a pegar, y sí, eso te garantiza una experiencia totalmente distinta, ¿no? Y en muchas de las ocasiones incluso pareciera que estás escuchando otro disco, pero no es así, o sea, son las mismas grabaciones, pero con una mezcla distinta, lo cual te permite tener una apreciación distinta, ¿no? A lo digamos que que ya tiene conocemos. más fidelidad, más punch, más Sí, sin nitidez. duda. Repito, a mí el disco, yo no tengo ninguna queja del original, pero sí es evidente que, por ejemplo, yo siempre me he quejado que los discos de Black Sabbath, por ejemplo, cuando se editaron en disco compacto, muchas de las ediciones tienen un volumen muy bajo. Entonces, obviamente, eso es algo que se corrige, por ejemplo, de entrada con la remasterización, ¿no? Y ya con la remezcla, pues sí, comúnmente lo que se corrige es cuando las producciones
son deficientes. Por ejemplo, una de las que siempre nos quejamos es así, para que veas, desde el primer momento fue la de Born Again, y se supone que Tony Iommi ya está trabajando, ya la remezcló. En cualquier momento va a salir una caja como esta, ¿no? También, por ejemplo, el disco Forbidden, que de Black Sabbath con Tony Martin, que yo en lo personal considero el punto más bajo de la banda, ya lo remezcló, efectivamente suena extraordinario, y ya lejos de ser el disco aborrecible que todos conocíamos, creo que ya es un disco disfrutable, ¿no? Cuando menos. Ok. Qué bueno que lo dice un fanático de Black Sabbath, porque me han pedido programas de Tony Martin, de Pues la era de Tony Martin. Tony Martin es un tema calientito ahorita, porque precisamente por esos discos que se reeditaron, pues hay un furor, ¿no? A su alrededor. Creo que está desbordado. O sea, mucha gente pierde los El estribos. piso. Se atreve a decir que Tony Martin es el mejor cantante que ha tenido Black Sabbath y que esa época es la mejor de Black Sabbath. O sea, por Dios, o sea, No, pues sea, realmente seamos no, ¿eh? honestos. O sea, Tony Martin es un personaje que hizo muy bien su chamba, aguantó vara porque ser el cantante de Black Sabbath durante su época de vacas más flacas no es cualquier cosa, pero de eso a decir que es el mejor cantante que han tenido, el mejor compositor, pues no, dista mucho de eso, ¿no? De Pues hecho, en los no, libros de Iommi y de Butler se hablan muchas cosas de Tony Martin que obviamente incluso han incomodado a Tony Martin, pero que son una realidad. claro, pero pues aquí voy a parafrasear al autor Mick Wall, que es muy avesado en estos temas de Black Sabbath, y él dijo que los fanáticos que crecimos en los 80 solamente reconocemos a un vocalista como la supremacía del heavy metal y que ese era Ronnie James Dio. La verdad, yo sí comparto ese punto de vista. Mira, o sea, es bien acertado lo que dice Mick Wall. Fíjate, nada más una entre paréntesis. Mick Wall durante varios años fungió también era como jefe de prensa de Black Sabbath. Y fue precisamente de la época de Ronnie James Dio. Entonces, él mismo también cayó en adicciones, precisamente siendo No, parte del staff de Black y Sabbath, ¿no? otra situación de Mick Wall. Dio empieza a escribir su libro, se muere y el que acaba de concluir el libro es él. Sí, sí, O sea, sí, todo quedó entre familia. sí, qué bueno, porque te digo que a mí la participación de repente de Wendy Dio se me hace ya tan excedida como la de Sharon Osbourne con Ozzy Osbourne, ¿no? Y Pues ya ves sí, que, por pero ejemplo, este disco según está coescrito, ¿no? sí, pero Eso es, fíjate, Wendy Dio es muy criticable, pero gracias a ella, pues vimos el documental de Dio, ¿no? sí, o sea, no lo iba a dejar pasar, ¿no? No quiero pecar también a veces de tan estricto, ¿no? Pero sí, desafortunadamente una vez que les encuentras ahí un detallito, ya difícilmente lo sueltas, ¿no? Obviamente yo agradezco el documental, o sea, es un testimonio extraordinario. Me parece que estuvo muy bien realizado porque también Ronnie James Dio no daba para otra cosa, o sea, él fue una persona siempre gentil y creo que el documental retrata perfectamente eso, ¿no? O sea, no había otro perfil que retratarle a Ronnie James Dio más que el de la gentileza y todo el amor que él generó a su alrededor, ¿no? Pues sí, y también es muy notorio que en ese documental, pues no se menciona prácticamente nada de Live Evil. ¿No? No, y es que es lo que te digo, ahí hubo un detalle, yo creo que sí hubo algo que Dio jamás pudo perdonar, por mucho que todos le echaron ganas, pero sí efectivamente de Live Evil no se habla, y pues eso se refleja perfectamente en lo que te menciono. Mira, se editó la caja de 40 aniversario de Live Evil, era el momento precisamente para incluir el video del concierto y no sucedió. Eso deja Claro. claro que siempre fue un mal momento para Ronnie James Dio, desafortunadamente. Eh, pues qué mal, porque para muchos de los fans sí es un gran momento. Hay mucho seguidor, creo que tú eres uno de ellos también, que Sí, aprecian mucho este disco, ¿no? sí, yo siento que nosotros lo encubramos, ¿no? Lo llevamos a la cima, ¿no? Pero es que tenía con qué, o sea, No, de eh, acuerdo, eh, de más acuerdo, de bien acuerdo. el disco tenía con qué hacernos Sí, llegar a fue un esa disco que cima, nos ¿no? cautivó, no voy a negar la Exactamente. trayectoria de
pues de un disco con el que yo crecí, y fue muy curioso que 29 años después nos enteráramos de muchas cosas del disco, ¿no? Gracias Sí. a la biografía de Tony Iommi, que fue el primero que reveló algunos secretos. 29 años, porque en el 2011 es la primera edición de este libro, Sí, sí, sí. ¿no? No, Oye, y amigo, bueno, pues, ¿algo más que quieras agregar? pues, pues nada, que mira, aquí está, repito, el fino testimonio de lo que fue el Black Sabbath de Ronnie James Dio, un testimonio de absoluta pureza que, pues ya lo dije, nada más fue reeditado prácticamente, pasó por los procesos de remasterización y remezcla como mero trámite porque en realidad no los necesitaba, o sea, es un disco que nos cautivó desde el principio, hace 41 años, y que lo sigue haciendo ahora, retomando nada más un poco lo que dijiste de que Mick Wall mencionó que a los que nos tocó vivir la época de los 80s no podemos tener otra apreciación más que de que Ronnie James Dio fue el máximo cantante de heavy metal. Yo digo que a los que nos tocó vivir los 80s y a los que les ha tocado vivir cualquier otra época, o sea, yo no creo que a la gente que en este momento, que sea tan joven y en este momento se acerque al mundo del rock pesado, tenga una apreciación distinta, ¿no? Yo creo que es inevitable revisar la historia y dejarse sorprender y cautivar todavía por el legado de estos grandes músicos. Y bueno, estrictamente hablamos del cantante. Creo que no porque la gente esté viviendo otra época va a pasar por alto la trascendencia de un cantante como Ronnie James Dio, y mucho menos en un marco como este, ¿no? El de un disco de Live Evil. Pues, mi Roger, yo te agradezco pues que hayas aceptado esta invitación. Ha sido un verdadero lujo tenerte aquí. Y por favor, dile a la gente de tu proyecto dónde te pueden escuchar para que te sigan. Muchas gracias, Armando. Digo, y aclaro, pues la dificultad a veces para participar aquí, pues tú sabes las otras actividades con las que nos andamos ahí enrollando, pero bueno, gracias por el espacio. Mira, yo tengo actualmente un proyecto yo siempre lo presento como un programa de radio, aunque no se transmite en vivo y se da a conocer gracias a las plataformas de streaming, pero es una transmisión o un programa que hacemos bajo el concepto del programa de radio. ¿Por qué? Pues porque de entrada dura en promedio 2 horas o un poco más. Tocamos canciones completas, es decir, bajo el concepto y la usanza de los programas de radio que escuchábamos hace 30, 40 años. Esos programas que escuchábamos las noches de los viernes, las mañanas de los sábados, los domingos, programas que duraban 1, 2 horas, donde escuchabas música completa, no streamings o, ¿cómo se llaman? Espacios de influencers, ¿no? Donde nada más te tocan 20, 30 segundos de las canciones y todo lo demás es estar haciendo mofa de todo, ¿no? Y tratando de construir. No, pues tenemos ese programa, se llama Las Diabolus. Lo encuentran, pues lo más fácil es a través de nuestra página de Facebook, que es Las Diabolus, como suena, y ahí publicamos siempre las ligas de las emisiones, las cuales eh, salen cada semana. Y obviamente, pues es alrededor del heavy metal, del rock pesado. Tocamos heavy metal, hard rock, thrash metal, death metal, todo lo que tenga relación con el rock pesado, pues. Perfecto, Roger. Pues muchas gracias. Gracias Gracias a a ti, todos los que Armando. nos vieron. Y pues ya lo vieron, esto fue la historia de Live View y escuchen rock en el formato que sea. Nos saludamos hasta la próxima. El mío, Maloik.